Vamos a resolver los siguientes ejercicios de éteres. Recordemos que cuando hablamos de éteres nos referimos al oxígeno. Siempre que veamos la palabra éter o la palabra oxi, significa oxígeno. Muy bien. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula del siguiente compuesto? Indica propil, pentil, éter. Vamos a escribir primero el oxígeno con sus dos enlaces. Por un lado escribiremos el propil. Propil, recordemos que son 3 átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno le corresponde? Vamos a recordar que para escribir los radicales utilizábamos la siguiente fórmula. Un momentito. Utilizábamos la siguiente fórmula. Carbono N, hidrógeno 2N más 1. Esa era la fórmula para escribir los radicales alquilos. Muy bien. Entonces, si me dice que hay 3 átomos de carbono, entonces serán 3 átomos de carbono. Multiplicaré 2 por 3 más 1 y será 6, 7. Entonces le corresponde 7 hidrógenos a 3 átomos de carbono. Entonces aquí colocaré 7. Muy bien, ya tengo el propil. A un costado me dice pentil, entonces al otro lado coloco pentil. Pentil sabemos que son 5 átomos de carbono. ¿Y cuántos de hidrógeno le van a corresponder? Volvemos a utilizar la misma fórmula y decimos, si son 5 carbonos, multiplicamos 2 por 5 más 1. Entonces será 2 por 5, 10 y 1, 11 hidrógenos. Entonces, para 5 átomos de carbono le corresponden 11 hidrógenos. Colocamos entonces 11 hidrógenos. Ahí está. Éter, propil, pentil. Muy bien. Pasamos al siguiente. El siguiente me indica diisopropil éter. Comenzamos escribiendo el éter en el medio con sus dos enlaces y escribimos el isopropil. El isopropil. Ya sabemos escribir nosotros esto y vamos a saturar. 3, 1, 3, 3, 1, 3. Recordemos que los iso, los sec, hemos aprendido a escribir en el primer tema de alcanos. Bien, si no recuerdas cómo se escribían los iso o los sec, puedes volver a ver el tema de los alcanos. Pasamos. Tenemos isopropil, etil, éter. Nuevamente me dice éter, entonces colocaré oxígeno con sus dos enlaces. Por un lado el isopropil, escribo el isopropil, y por el otro el etil. Etil son 2 átomos de carbono, entonces ¿cuántos de hidrógeno le corresponde? Voy a tener mi hojita auxiliar. 2 átomos de carbono, entonces 2 por 2 más 1. Le corresponde 4 y 1, 5. Entonces serán 5 hidrógenos. Aquí saturamos. Listo. Pasamos al siguiente. Indica ciclobutoxi, ciclopentano. Les indicaba hace un momento, la palabra oxi o la palabra éter indican oxígeno. Aquí me dice ciclobutoxi. Entonces escribiré el ciclo butano unido al oxígeno. Y a continuación el ciclo pentano. Listo. Ciclo butoxi, ciclo pentano. Recordemos que la palabra ciclo significa cadena cerrada. Tenemos al ciclo but unido al oxígeno, por eso es la palabra oxi. Y a continuación el ciclo pentano. Pasamos. Tenemos el siguiente ejemplo, ciclobutil, pentadecil, éter.
En el medio colocamos el oxígeno con sus dos enlaces. Por un lado escribiremos el ciclo butil, es decir, 4 átomos de carbono en cadena cerrada. Y recordemos que el enlace sale de aquí, de este carbono, ¿no? Me equivoqué, entonces sale de ahí, de ese carbono. A continuación debemos escribir el pentadecil, y pentadecil son 15 átomos de carbono. ¿Y cuántos de hidrógeno le va a corresponder? Voy a mi hoja auxiliar y voy a utilizar la fórmula para los radicales alquilos. Tendré, si son 15 carbonos, entonces 2 por 15 más 1. Serán 2 por 15, 31, 31. Entonces serán 31 hidrógenos. Muy bien. Pasamos. Butil, sec, butil, éter. Aquí lo que haremos será escribir nuevamente el éter en el medio. Y vamos a colocar el oxígeno con su doble enlace, de esa forma. Muy bien, con sus dos enlaces. Y por un lado vamos a escribir el butil. Recuerden que vamos a utilizar la fórmula de los alquilos para saber cuánto de hidrógeno le corresponde. Butil es 4 átomos de carbono y le corresponde 9 hidrógenos. A continuación el sec-butil. Escribimos el sec-butil y saturamos. Y de esta forma queda nuestro nombre.